Hola a todos y todas, mi nombre es Caterina García y hoy les estaré hablando del texto Postcolonial Ecologies Literatures of the Environment, una colección de artículos coeditada por Elizabeth Dellowreith y George B. Henley. Elizabeth Dellowreith es profesora de la Universidad de California en Los Ángeles y se especializa en los estudios del Caribe y de las islas indígenas del Pacífico, con un enfoque en la literatura, las artes y la ecología, desde la ecocrítica feminista y postcolonial, los estudios críticos de los océanos y de las islas y las humanidades ambientales. George B. Henley es escritor y profesor de la Universidad Brigham Young y su trabajo se centra en la intersección entre religión, literatura y medio ambiente, especialmente de Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos, desde una perspectiva ecocrítica. Postcolonial Ecologies ofrece una mirada crítica y multidisciplinaria a las complejas interacciones entre el colonialismo, el medio ambiente y la literatura, tratando de abarcar las problemáticas ambientales que sufrimos en la actualidad, entendiéndolas como un subproducto del proceso colonial y especialmente de la dominación imperial que continúa incluso afectándonos en la actualidad. Compuesto por una introducción y 14 artículos que están organizados en 4 partes, aborda una variedad de temas como la explotación de los recursos naturales, la relación con los no humanos y la búsqueda de formas alternativas de relación con la naturaleza. Esto desde una perspectiva postcolonial o desde lo que los autores denominan ecología postcolonial. Para esta exposición me he centrado en la introducción a la colección titulada Hacia una estética de la Tierra, en la cual los autores reflexionan sobre el papel de la colonización en las configuraciones ecológicas actuales, cuestionando el campo de la ecocrítica estadounidense y planteando la necesidad de una ecología y ecocrítica postcolonial que amplíen las preocupaciones medioambientales y establezca una nueva metodología para estudiar la literatura desde la ecocrítica. En una primera parte, los autores siguen algunos de los planteamientos propuestos por Edward Said. Para ellos, Said enmarcó la escritura postcolonial ecológicamente, posicionándola como un proceso de recuperación, identificación y mitificación histórica habilitado por la tierra. A partir de esto, los autores se preguntan por el papel de la imaginación literaria, de la literatura, en los procesos de colonización de la naturaleza, cuestionando cómo puede un autor recuperar la tierra que ya está devastada por la violencia de la historia, cómo puede la naturaleza ser historizada, teniendo en cuenta que la colonización y la globalización niegan la soberanía de la tierra y las problemáticas medioambientales, y este asunto había estado relegado por mucho tiempo a un espacio secundario dentro de la academia. Para ellos, esta situación ha permitido hablar de una ecología postcolonial que destaca una imaginación espacial posible por la experiencia del lugar. Para ellos, el lugar puede ser definido de distintas maneras, pero los estudios postcoloniales lo han utilizado para cuestionar las narrativas temporales del progreso impuestas por los poderes coloniales, destacando que el lugar codifica el tiempo, por lo que las historias que están incrustadas en la tierra y en el océano son vitales para comprender el impacto del imperio sobre el medio y la sociedad humana. Entonces, los autores definen la ecología postcolonial, que es la categoría principal de su propuesta, como una epistemología compleja que recupera la alteridad, tanto de la historia como de la naturaleza, sin reducir una a la otra. Esto refiere a comprender cómo las comunidades y los ecosistemas están interconectados después del colonialismo, donde las potencias coloniales tomaron tierras y recursos de otras personas y lugares. La ecología postcolonial es un enfoque en la relación entre el medio ambiente y las estructuras de poder coloniales, que reconoce la importancia tanto de la historia como de la naturaleza, valorando sus diferencias y conexiones. En este sentido, es importante examinar críticamente la relación entre la historia y la naturaleza, especialmente en el contexto de las narrativas coloniales. Los autores proponen que la historización, el diálogo en la historia, es fundamental para comprender la Tierra y el planeta, porque la separación que se ha establecido entre naturaleza y historia ha contribuido a mistificar las historias del colonialismo sobre migraciones forzadas, sufrimiento y violencia humana. Es decir, que la división artificial entre historia y naturaleza
puede llevar a una comprensión incompleta de cómo los eventos históricos impactan y están influenciados por el medio ambiente, lo que ha permitido que las narrativas colonialistas, es decir, las versiones de la historia que promueven la supremacía de ciertas culturas sobre otras y justifican la explotación y opresión, puedan distorsionar la verdad sobre los fenómenos de violencia colonial. Es por esto que es necesaria una perspectiva que estudie y cuestione la relación de estos eventos, cuestionando las narrativas históricas convencionales y considerando cómo es que el medio ambiente y la historia se influyen mutuamente. Para los autores, esta sería la ecología y ecocrítica postcolonial, la cual destaca la agencia no humana como participante de los procesos históricos, no solo como un espectador de la experiencia humana, y desafiando el enterramiento de las historias postcoloniales. Ahora bien, un punto central en la propuesta de los autores es el papel que posee el colonialismo en las configuraciones de la naturaleza, los problemas ambientales y los modelos ecológicos actuales. En sí, destacan la relación entre el paisaje, la historia de la naturaleza y la colonización. Mucha de la literatura postcolonial enfatiza la necesidad de reconocer la historia de violencia colonial arraigada en la tierra, dándole relevancia al lenguaje para la recuperación del lugar, aunque esto no siempre se pueda debido a la violencia histórica que persiste en estos lugares. Esta literatura plantea una relación ancestral con el lugar y los desafíos que tiene su recuperación discursiva, a menudo representada por una naturaleza marcada por los cuerpos violados de la historia colonial. En las historias coloniales, la literatura se ve como un otro, una relación basada en la cosificación y en la posesión. El medio ambiente entonces es un otro y un testigo no humano del proceso violento del colonialismo. La poscolonialidad, al tener un compromiso con la alteridad, la otredad, necesita abordar la naturaleza, puesto que entender las representaciones literarias de la geografía requiere considerar la violencia histórica y racial, ya que la tierra lleva consigo los traumas de la conquista. Debido a que las potencias coloniales tienden a ocultar su propia historia de violencia, la tierra y el océano entonces se convierten en los lugares fundamentales para reconstruir la historia postcolonial. Son testigos directos que revelan la violencia ejercida, puesto que la naturaleza está llena de los recuerdos de esa violencia. La ecología postcolonial entonces es una genealogía más amplia para pensar la futura ecocrítica, proponiendo un enfoque mucho más matizado de la representación y teorización de la alteridad, especialmente respecto a las representaciones normativas de la naturaleza, ya sea humana o no. Ahora bien, los autores cuestionan el estado de la ecocrítica anglosajona, señalando que el sur global ha contribuido con un imaginario ecológico que es independiente del ecologismo euroamericano. Sin embargo, debido a las diferencias con el campo postcolonial, las literaturas y metodologías de este último pueden estar marginadas dentro de la ecocrítica. A pesar del giro ambiental de las humanidades, el campo sigue estando dominado por un marco angloamericano estrecho y nacionalista. Los autores argumentan que la falta de compromiso con las metodologías y preocupaciones postcoloniales resaltan la necesidad de una crítica postcolonial que priorice el compromiso de la literatura con la globalización ambiental, un proceso que ha sido formulado por la larga y compleja historia del imperio. Los autores insisten en que el colonialismo no debe verse como algo que está separado de la historia de la naturaleza, ni de la historia del primer mundo, sino como un proceso que principalmente cambió radicalmente estos centros metropolitanos. No ver la interdependencia de la historia de las colonias y del primer mundo hace que la ecocrítica postcolonial se relegue a los márgenes del campo. Asimismo, los autores ponen énfasis en que negar las historias coloniales y ambientales pasa por alto el papel central de la explotación de los recursos naturales dentro de cualquier proyecto imperial, cuestión que es importantísima porque la explotación de la naturaleza es una de las claves principales de la modernidad que nos ha llevado a nuestra actualidad. El postcolonialismo está conectado con el discurso ecológico porque la forma en que hablamos y pensamos la naturaleza ha sido influenciada por la historia de cómo se construyeron los imperios. Las narrativas occidentales sobre la naturaleza y el medio ambiente han sido moldeadas por esta historia imperial. Todo nuestro planeta fue reconfigurado bióticamente por el imperio en el afán occidental de apropiación de plantas y semillas, del nombramiento del mundo no occidental y de los discursos para diferenciarse del mundo no occidental.
Estas taxonomías han sido utilizadas para crear una jerarquización de la especie humana basada en diferencias biológicas y deterministas sobre raza y género, justificando así prácticas como la esclavitud y la negación de la humanidad y el valor de aquellos que no son occidentales, e incluso establecieron jerarquía con la especie humana y otras especies. Las colonias fueron el laboratorio crucial del imperio para el trasplante de pueblos y plantas, y para generar el renacimiento europeo del discurso edénico. La ecología postcolonial entonces debe desafiar el lenguaje imperial para articular nuevas relaciones y significados, para crear nuevas formas de entender y relacionarse con el mundo natural. Siguiendo con esto, nuestro conocimiento y modelos ecológicos actuales sobre la conservación y la sostenibilidad de la naturaleza están basados en el conocimiento de la Ilustración Europea de la Historia Natural, las políticas de conservación y el lenguaje relacionado con la naturaleza, derivados de una larga historia de explotación colonial de la naturaleza y asimilación de epistemologías naturales de todo el mundo. Sin embargo, ya no podemos seguir ignorando que nuestro impacto en el mundo es un subproducto de una conciencia global derivada, irónicamente, de una historia de explotación imperial de la naturaleza. Así, los autores exponen que hablar de ecología postcolonial es poner en primer plano los procesos históricos de movilidad y trasplante y consumo de la naturaleza. Los recursos del Nuevo Mundo y nuevas colonias cambiaron el mundo y crearon mercados trasplantados de alimentos básicos, cuya explotación y capitalización ha llevado a problemáticas ambientales hoy en día. Rastrear todas estas historias de explotación de la naturaleza es vital para comprender nuestra era actual, puesto que las plantas, los animales, los patógenos, etc., fueron los que permitieron la expansión de Europa y la transformación radical del mundo. En una tercera parte, Deluright y Handley cuestionan por qué las preocupaciones ambientales a veces se entienden separadas de las preocupaciones postcoloniales, sobre todo en la práctica académica ecocrítica. Para ellos, esto es debido a que la ecocrítica está dominada por el pensamiento ecológico estadounidense, lo que resulta en una falta de atención a las preocupaciones postcoloniales, feministas, ecosocialistas y de justicia ambiental. En cambio, se naturalizan las formas dominantes occidentales del discurso ambiental, particularmente aquellas que no se comprometen con las cuestiones de subalternidad, poder y privilegio y que se centran en la naturaleza salvaje y en la protección del paisaje. Al ampliar esto a una ecocrítica postcolonial, se muestran entonces otros modelos alineados con enfoques y preocupaciones de la teoría postcolonial, desde perspectivas no occidentales, destacando que la dominación de la naturaleza se traduce a la dominación de otros humanos y no humanos. Esta ecocrítica pretende destacar que los discursos ecocríticos no son exclusivos del norte privilegiado y advierte sobre la amenaza que representan estos centros para el medio ambiente. Los sujetos postcoloniales enfrentan desafíos. Los planes de modernización y la extracción de recursos impuestos por países desarrollados han causado cambios drásticos en sus entornos. Estos entornos luchan contra los problemas ambientales heredados de la era colonial y contra el imperialismo ecológico de los centros imperiales, que socavan su sostenibilidad ambiental. Esto se manifiesta más que todo al naturalizar el capitalismo como un modelo ecológico y al redefinir la naturaleza como un entorno que puede ser manipulado y gestionado. Así, la ecología postcolonial debe abordar la complejidad de los conocimientos, las tradiciones e historias ambientales globales, superando los discursos de la teoría de modernización que han relegado al sur global a un espacio de pobreza y el discurso de la explotación colonial, que ha relegado a este a un lugar sin agencia, reconociendo asimismo la relación mutuamente constitutiva que se da entre la naturaleza y el imperio, y teniendo presente que separar la historia del imperio del pensamiento ecocrítico deshistoriza la naturaleza y a menudo contribuye a un discurso de orientalismo verde. El orientalismo verde refiere a la tendencia a idealizar o romantizar la naturaleza en culturas no occidentales, mientras se ignora o se minimiza el impacto negativo del imperialismo occidental en el medio ambiente de esas regiones. Al desvincular la historia imperial del análisis ecocrítico, se corre el riesgo de seguir perpetuando este tipo de sesgos y no abordar adecuadamente las formas en que el imperialismo ha dañado y explotado los recursos naturales en todo el mundo, especialmente en las regiones colonizadas. De esta manera, los autores destacan que el campo de los estudios postcoloniales se ha ocupado durante mucho tiempo
sobre las cuestiones de la agencia y la representación del sujeto no hablante o subalterno, priorizando las formas en que la narrativa y el lenguaje han representado y desplazado la producción de la diferencia y la alteridad. En consecuencia, la ecocrítica postcolonial teoriza la cuestión de quién puede hablar por la naturaleza o hablar por el sujeto subalterno, en un modo narrativo que no privilegie el pensamiento dualista de cultura versus naturaleza, blanco versus negro y hombre versus mujeres, impuestas por la modernidad colonial, ni tampoco naturalice las jerarquías entre lo humano y lo no humano. En una última parte, los autores plantean la necesidad de que surja una ecocrítica postcolonial que se encargue de hablar sobre lo global y lo local sin reducir la diferencia y sin instituir viejas jerarquías estructurales. Respecto sobre todo a los problemas medioambientales, de cómo tomar medidas contra las prácticas dañinas del medio ambiente mientras se tienen en cuenta las diferencias globales. Las problemáticas ambientales del primer mundo son muy distintas a las preocupaciones de las naciones en subdesarrollo. No debemos pasar por alto las características específicas de cada lugar, sobre todo cuando se trata de reconocer y de respetar a los demás, tanto seres humanos y no humanos, que comparten nuestro mundo. Lo que dice que ya no se puede descartar las preocupaciones postcoloniales. Aunque las naciones postcoloniales tienen menos emisiones de carbono, son las más vulnerables al cambio climático. Por esto se debe crear una ética que responda a nuestra historia moderna de relaciones coloniales, que han creado injusticias estructurales y formas de coerción económica que resultan en la pobreza extrema e incluso en la hambruna. La naturaleza no está fuera de la historia ni de la experiencia humana, ni menos de la modernidad, por lo que el pensamiento occidental ya no puede permitirse la poca responsabilidad que otorga el dualismo naturaleza-cultura, que otrifica y objetiza la naturaleza como consumo y que ha permitido que perpetuadores de daños ambientales oculten sus acciones en las relaciones globales. Ahora bien, Deleuze y Huxley proponen una ecología postcolonial que articule la otredad sin reforzar los discursos hegemónicos. Esta perspectiva lo que busca es nuevas formas de conocimiento que superen divisiones, puesto que se requiere un diálogo entre lo local con la restauración de saberes excluidos y acciones para abordar las demandas ecológicas globales. Para esto, consideran esencial adoptar una estética de la tierra, según lo propuesto por Edward Glissant, porque la literatura puede ser un vínculo para la recuperación y la resistencia. Esta puede demostrar el poder político de la ecología. La estética de la tierra es una manera de hacer y pensar la literatura que se comprometa con una forma de ecología que critique a los modelos homogeneizadores de consumo, la exclusividad y el pensamiento territorial. Una estética que no se limite solo a pensar en el otro, sino que cree otro pensamiento para generar una acción en el mundo. Los autores destacan en su libro la importancia de una estética de la tierra para la ecocrítica postcolonial, que consideran como un discurso consciente y transformador que desafían las tendencias universalizadoras de lo global. Su objetivo es cambiar el enfoque ecocrítico hacia un marco más amplio que no reproduzca los impulsos consumistas del imperio. El cambio climático desafía la distinción tradicional entre la historia natural y la historia humana, que ha sido fundamental para la historia del capitalismo y la globalización. Dado que el planeta está profundamente influenciado por la modernidad, la ecología postcolonial busca reconocer cómo el lugar ha sido moldeado por los procesos globales de cambio, utilizando el poder del lenguaje para abordar y corregir la fragmentación de la memoria histórica. En conclusión, los autores sitúan la ecología postcolonial como un compromiso crítico con la estética de la tierra, a través del análisis de textos literarios de diversos contextos geográficos y culturales. La literatura postcolonial ofrece diversas perspectivas sobre cómo las políticas coloniales han impactado la percepción y gestión del medio ambiente, así como las estrategias de resistencia y regeneración de las comunidades afectadas. Además, se examina cómo estas comunidades han experimentado y representado los efectos del colonialismo en sus entornos naturales y culturales. Estas cuestiones pueden relacionarse con varios de nuestros trabajos de investigación. Por ejemplo, las partes 1 y 3 de la colección se centran en la naturaleza y los animales no humanos, explorando
cómo el colonialismo generó desplazamiento y exilio a partir de la historia europea de recolección e intercambio de plantas entre colonias y la domesticación de espacios coloniales mediante representaciones pintorescas y sublimes, así como también la relación entre humanos y animales no humanos dentro de la justicia ambiental global, resaltando la explotación del mundo animal por parte de los humanos.